clasificaron a la Copa del Mundo gracias a un autogol. Estuvieron a puertas de quedar eliminados por Mesa, y cuando el mundo creía que serían humillados por Francia, la tortilla se volteó completamente. La historia de Túnez en la Copa del Mundo pudo haber tenido un mejor final, puesto que dejaron en evidencia al futuro subcampeón del mundo y con todas sus figuras. Además, dieron interesantes actuaciones en los encuentros previos. En este video conoceremos la trayectoria de una selección que tiene un nombre de peso dentro de su continente y que ha intentado dar una mejor versión en el plano internacional. La Copa del Mundo de Qatar 2022 puede ser el impulso para una nueva era en el fútbol tunecino. Comenzamos. El combinado de Túnez es uno de los más fuertes en el continente africano y no cabe duda de que es un equipo que siempre hay que tenerlo en el radar futbolístico. Sin embargo, esa calidad y jerarquía todavía no termina de convencer en los mundiales, puesto que no ha logrado alcanzar instancias mucho más importantes. Tras la eliminación tunecina en la fase de grupos de la Copa del Mundo de Rusia 2018, el proyecto futbolístico que se estaba gestando buscaba ser el diferenciador que le permitiese al país destacar en varios ámbitos. Uno de ellos fue sin duda la Copa Africana de Naciones de 2019. En esta parte del video me acompaña la mejor voz para hablar de fútbol internacional y sus años de experiencia lo respaldan. Los dejo con mi hermano del alma Goncris. Adelante. La Copa Africana de Naciones de 2019 con sede en Egipto era una oportunidad inmejorable para que las Águilas del Cartago alzaran vuelo hacia su segunda corona continental. El hecho de medirse ante selecciones como Angola, Malí o Mauritania era para Túnez una gran oportunidad de hacer una decente actuación en la fase de grupos, aunque en la realidad fue casi todo lo contrario. El arranque de Túnez en la cita africana fue bastante decepcionante al regalarle puntos a los angoleños tras un empate a 1. Los tunecinos tuvieron un rendimiento bajo para lo que se esperaba frente a un rival que hace mucho tiempo que no hace nada importante. Sí, hablo de Angola, te hablo a ti, Angola. El segundo encuentro fue igual de tenso, pero esta vez frente a un rival un poquito más fuerte como lo era Malí. Un empate a 1 ponía a Túnez en una delicada situación, debido a que ellos no debían desperdiciar más puntos en el último encuentro frente a un rival muchísimo más accesible que los dos anteriores. El tercer encuentro fue ante Mauritania y fue una pesadilla para Túnez que se tornó en la realidad tras una igualdad a 0, lo que evidenció por completo la falta total de jerarquía de Túnez. Solamente por la ineptitud de la propia Mauritania y el desastre del equipo que fue Angola, es que Túnez pudo, pese a todo esto, pasar de ronda de milagro con esos 3 puntos mediocres. La ronda de octavos de final fue una paridera para Túnez por el hecho de sobrevivir con un empate a 1 frente a Ghana en 180 minutos. Y la tanda de penales fue para los tunecinos la salvación para poder seguir en pelea por la segunda estrella. En cuartos de final Túnez cambió completamente y para la tónica del encuentro frente a Madagascar se pudo por fin ver un equipo más contundente y más dominador. Con una victoria 3-0 ante los malgaches pusieron a ilusionar a los muchachos. Sin embargo, esa suerte, esa flor, se acabaría en la ronda de semifinales, ya que Túnez se dio una jeta contra la dura realidad al caer en las manos de Senegal, que quedaría 1-0 a su favor y que posteriormente sería subcampeón del torneo, pero bueno, eso es otro asunto. Fueron 180 minutos de martirio en donde Túnez no tuvo la capacidad de reacción.
Y bueno, el cierre de Túnez no fue mejor, esto tras caer por el tercer lugar por 1-0 a manos de una Nigeria totalmente resignada a llevarse el premio de consolación. A pesar de todo, no había demasiada preocupación por no clasificar al mundial porque se sabía que se tendría que enfrentar a rivales que generalmente suelen ser de relleno. Las eliminatorias a la Copa del Mundo de Qatar 2022 comenzaron para Túnez en el mes de septiembre de 2021. En aquellos días, las ilusiones dentro del colectivo popular tunecino estaban más o menos intactas, porque no era mayor obstáculo tener que pelear la clasificación con selecciones de la talla de Guinea Ecuatorial, Mauritania y Zambia. Prácticamente la ronda de grupos fue considerada como un calentamiento previo. El arranque de Túnez en las clasificatorias fue de números más que perfectos, al derrotar a la Guinea Ecuatorial por 3-0. Aparentemente, no había nada que se le interpusiera en el camino, ya que se sabía que el nivel de los tunecinos sobrepasaba completamente al de los demás. And Khazri fires it into the left-hand corner to score his 20th goal in his 60th match. Como visitantes, los tunecinos derrotaron a Zambia prácticamente caminando y sin despeinarse demasiado. Un 2-0 final puso a los tunecinos en la cima de la tabla y con todas las condiciones a su favor. Set through to Ben Romdan, saved well, follow up and there's the second, and that should wrap it up now for Tunisia. En casa los tunecinos siguieron demostrando su total dominio y superioridad al derrotar a Zambia por 3-0. La clasificación a la ronda final prácticamente se estaba sellando sin ningún contratiempo, pero justamente las cosas empezaron a ponerse muy feas. Well, they're moving a little bit closer to another goal! That is just splendid stuff. Khazri gets his third goal into the penalty box. Oh, it comes off the post. It's another chance. It's in the back of the net. Look at that. That's a fantastic score. En condición de visitantes, los tunecinos dejaron escapar puntos vitales frente a un rival tan débil como lo es Mauritania. Un empate de 0 goles puso en serios aprietos a Túnez, puesto que los ecuatoguineanos estaban en la puja por la clasificación. Working it out to the right hand side. There's the shot from Naidouni into the arms of the goalkeeper again. El pánico se apoderó de Túnez con una derrota de 1-0 como visitantes a manos de la Guinea Ecuatorial. Tenían que hacer la heroica en la última fecha y esperar a que Guinea Ecuatorial no ganara para recién respirar de alivio. La lógica finalmente se impuso y Túnez derrotó por 3-1 a Zambia en un partido que no podían dejar escapar. De esta manera, Túnez logró clasificar a la ronda final con 13 puntos que significaron la vida misma. Khazri, lovely football. Cowie must be a second, and it is. Mohamed Drager. That was a superb team goal. Slitty for Malul. Oh, it's into the back of the net from Ali Malul. The left wing back makes it. Fashion Sakala has his kick saved, went the same way as Khazri, but then he follows up to score. Sakala. Los tunecinos, tras salvarse de forma heroica de una humillante eliminación, tuvieron dos desafíos interesantes, la Copa Árabe y la Copa Africana de Naciones del 2021, que bueno, por la pandemia se movió al 2022. En la Copa Árabe, los tunecinos llegaban con cierta confianza puesto que iban a enfrentar rivales de calibre como los Emiratos Árabes Unidos, Mauritania o Siria, o sea, el nivel no era tan alto, así que pues, quieras o no, había cierta tranquilidad puesto que pues la jerarquía del equipo era claramente más alta. El arranque de Túnez en la Copa Árabe fue de números de locura, ya que le metió un baile a Mauritania, un baile obsceno morboso de 5-1. Los tunecinos dieron el golpe de autoridad en aquel partido. Good save, on the back heel, brilliant!
improvisation. Goalkeeper goes the wrong way. Well taken penalty. Here's Ben Arbi. Another chance and another goal for Tunisia. And Ben Arbi joins Jaziri on a couple and on a hat-trick. He's in the middle, he's the only player there at the moment. Moussagni! Great finish! And the man from Al Arabi Sports Club in Qatar gets his 13th international. Sin embargo, las casas de apuestas casi les da un infarto tras una derrota totalmente inesperada por 2-0 a manos de Siria. Los tunecinos comprometieron de forma infantil sus posibilidades de clasificar a la siguiente ronda, así que era un matar o morir en la última fecha. Find the gaps, and they've done that. Oh, they lead 2-0. Sensational. En la ciudad de Doha, que también fue sede del Mundial de 2022, que por cierto la Copa Árabe se hizo en Qatar, los tunecinos lograron rescatar aquel Titanic tras derrotar a los Emiratos Árabes Unidos por la mínima diferencia. De esta manera, Túnez logró recuperar el liderato de la tabla con 6 puntos. Los tunecinos se enfrentaron a una escuadra de Omán que sorprendentemente tenía buenos argumentos para ganar. No obstante, la superioridad futbolística y el poder del guión de las Águilas fue más que la valentía de los omaníes y pasaron. Tunisia knock it across, it's another goal! Two in quick succession, one to each side. En la ronda de la semifinal, los tunecinos demostraron tener armas suficientes, ojo, no es una broma árabe, para clasificar a la gran final al dejar fuera de la pelea a los egipcios por 1-0. Así que la locura se apoderó de todos en aquel momento. ¡Allahu Akbar! Tristemente para ellos, el sueño de levantar la copa se esfumó por completo al caer en la final ante Argelia, que estaba en un gran momento, tanto que clasificaría al mundial. Un momento. Una derrota en el alargue de 2-0 puso en estado de luto a todo el colectivo tunecino, así que un minuto de silencio, por favor. 30 minutes extra time. He's going to be coming on, but here come Algeria now. There is the goal. And it's the substitute. The easiest goal you would ever see. Cue the party for Algeria. Si les está gustando este video, no olviden de suscribirse al canal y de activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ninguna de las novedades. Tenemos una enorme variedad de videos que pueden ver y disfrutar. Nuestra meta es llegar a más gente para que vivamos el fútbol como corresponde. El video de hoy llega gracias a nuestros amigos de camisetasfutbol.cn, en donde puedes encontrar una infinidad de camisetas de tus equipos favoritos a precios súper accesibles y de grandísima calidad. Usando mi código promocional podrás acceder a descuentazos de locura para que la experiencia sea mucho más placentera. Por otro lado, nuestra promoción cumple con los lineamientos de la comunidad, por lo que el sitio es más que seguro y confiable. No dejes pasar la oportunidad. Ahora, en la Copa Africana de Naciones de 2021 con sede en Camerún, pues tenía Túnez la última gran prueba de cara a la ronda final de las eliminatorias. A diferencia de la edición pasada, Túnez llegaba con más chances de hacer algo histórico, y el grupo estuvo compartido con las escuadras de Gambia, Malí y Mauritania, que debían ser para Túnez la gran catapulta a la grandeza. Pero no, el arranque de Túnez fue muy malo, terrible, una calamidad, una hecatombe. Tras caer por 1-0 ante manos de Malí, que tampoco es que tenía grandes luces, pero bueno, le ganaron a Túnez, bien ahí. El trámite del encuentro fue un desastre, en la cancha se vio un equipo totalmente desconectado. Sin embargo, la horrorosa imagen del encuentro anterior se pudo superar tras una tremenda goleada de 4-0 ante Mauritania. Túnez supo apagar el incendio a tiempo, aunque las dudas aún seguían rondando por la hinchada.
De manera increíble e inesperada, los tunecinos fueron derrotados a manos de Gambia en la tercera fecha. Sin embargo, por obra y gracia de nuestro Salvador San Marino, Túnez logró adueñarse de la tercera posición con un rendimiento absurdo y muchos vacíos. Sin embargo, pues pasaba de ronda. En el siguiente partido, cuando todo el mundo daba por hecho de que Túnez se iba a comer una goleada de escándalo, sucedió todo lo contrario. Lograron derrotar 1-0 a Nigeria y les abría la posibilidad a Túnez de nuevamente recomponer su camino. Sin embargo, Burkina Faso le dio a Túnez el golpe certero de realidad al meterle un tanto en la agonía del primer tiempo para eliminarlos. Tras 2 campañas de alto calibre y en donde Túnez dejó varios cuestionamientos en el camino, le tocó enfrentar un momento clave para su historia. Se jugaba absolutamente todo frente a una escuadra de Malí que de por sí ya era una piedra en el zapato para Túnez. El encuentro de ida fue lo que sentenció todo, puesto que una grosería monumental de la saga de Malí fue la que decretó por completo la clasificación de Túnez a la Copa del Mundo. An absolute disaster for Mali. The back pass with too much on it. En la vuelta, Túnez tuvo la película clara, aguantó el resultado en los 90 minutos para oficializar la clasificación al Mundial. Túnez salvó el año con la clasificación. Last chance now for Mali. Ball comes in. Half claimed by Ben Said. Is that going to be it? It is it. And Tunisia. La Copa del Mundo de 2022 hecha en Qatar fue para Túnez un hito importante en su historia, y no precisamente por lograr una clasificación a la siguiente ronda, pues es spoiler, pero ya lo sabían, no lo logró, aunque hay que decir que muchos daban por muerta esta selección por el simple hecho de estar en el mismo grupo que Australia, Dinamarca y Francia. Por el otro lado, tuvieron que enfrentar un momento delicado, puesto que la FIFA estuvo a punto de dejarlo sin mundial porque el gobierno quiso meter sus tentáculos asquerosos en los asuntos de la Federación Tunecina. Sin embargo, y finalmente, para fortuna para ellos, todo terminó en un pacto de caballeros para evitarse más broncas. Así que el mundial se desarrolló para ellos con total normalidad. El arranque de Túnez en la Copa del Mundo fue bastante positivo. El empate a 0 ante una Dinamarca más enfocada en hacer activismo político le abría a Túnez una pequeña luz de esperanza para hacer historia. Shackney. Jebali. En el segundo encuentro, las esperanzas se dinamitaron casi por completo al caer a manos de Australia por la mínima. Ni siquiera la persona más optimista en el mundo creía que un verdadero batacazo estaría a punto de ocurrir en el último encuentro, porque justamente iban a enfrentarse a Francia, el vigente campeón. Sin embargo, los tunecinos humillaron a nada más y nada menos que la futura subcampeona del mundo. Nadie creía que Túnez fuese a darle semejante baile a Mbappé y a toda la bola de estrellitas que tiene Francia. Sin embargo, no sirvió de nada, no fue suficiente, ya que Túnez quedó eliminada del mundial con solo 4 puntos. Fofana wanted a free kick. He wasn't about to get it from the referee. Wahbi Khazri going all the way through and scoring for Tunisia. What a moment! Si Australia y Dinamarca hubieran igualado su marcador, estaremos hablando de una absoluta proeza y del milagro de la película de Disney. Porque bueno, humillaron a Francia de manera épica, pero lamentablemente les costó regalarle el partido a Australia y quedaron eliminados. Como mencionamos al principio de esta historia, la campaña de Túnez pudo haber terminado de una mejor manera. Si los resultados hubieran dado, el tenor sería muy distinto e incluso la campaña tunecina habría tenido ciertos tintes a la que tuvo Marruecos. Lo cierto es que Túnez tuvo una campaña digna en aquel mundial, puesto que sacó puntos frente a rivales imposibles, pero dejó escapar el partido más importante frente al rival más accesible de su grupo. La selección tunecina goza de un nombre respetable dentro del continente africano, y eso está claro, pero hace falta darle a todo el plantel ese empujón de jerarquía
tecnología y de fútbol para alcanzar cosas realmente importantes. Veremos si en el proceso rumbo al Mundial de 2026 Túnez da ese salto de calidad. Esta fue la historia de Túnez en la Copa del Mundo de Qatar 2022.